Dicen buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Licenciada, buenas noches. Licenciado, buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Dicen, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, dicen buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos. No importa, apague nomás la cámara, señor Giovanni. Licenciado, buenas noches, compañero. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenida. Licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual de hoy de física. El tema que vamos a ver hoy es la ley de Ohm y vamos a continuar viendo lo que es electricidad un poco más. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema que vamos a ver hoy, corriente eléctrica y la ley de Ohm. Vamos a ver un poco de teoría y comencemos con lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es nada más que un flujo de cargas que atraviesan un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Hay dos tipos de corrientes que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir. La corriente directa, también llamada corriente continua, se lo representa con DC o CC. Este tipo de corriente está presente cuando yo tengo baterías. Las pilas, las baterías de los carros. Cuando tengo cargadores. Cuando usted pone a cargar su laptop, su celular, su iPad, y todas esas, su cámara digital y todas esas, esos equipos tienen un cargador, un transformador de energía donde que transforma la corriente que está en los tomacorrientes a corriente continua, una corriente que viene de un voltaje de 5 o 12 voltios. Entonces, ¿qué aparatos utilizan este tipo de corriente? Para que ustedes vean la respuesta de la evaluación que ya lo dieron, es todas aquellas que no necesito conectar al toma corriente. Y lo puedo llevar a cualquier lado. Porque tiene una batería interna. Entonces, todos esos equipos funcionan con un voltaje que es una línea recta. Y aquí están algunos elementos, una cámara, una linterna, la calculadora, por dentro tiene una pila, una radio a pilas, la laptop. La laptop utiliza un cargador, si bien es cierto se le conecta al toma corriente, pero también funciona sin el toma corriente. Un celular también para cargar se lo coloca al toma corriente, pero luego no hace falta, una vez que está cargado la batería, no hace falta conectarlo. La otra tipo de corriente es la corriente alterna. Es aquella corriente que viene en este caso, de los tomacorrientes que tenemos de la alimentación del medidor de luz que tenemos en nuestros hogares. Este tipo de corriente se llama alterna porque tiene ciclos. Dentro de América se maneja una corriente alterna de 60 ciclos y en Europa una corriente alterna de 50 ciclos. Significa cuántas veces comienza a ir esta onda en un segundo. ¿Qué tipo de elementos son los que utilizan este tipo de corriente? Todas las que se conectan al tomacorriente. Un microondas, una aspiradora, si no están conectadas al tomacorriente no funciona. A diferencia de los que tienen corriente directa, que tienen una batería interna y así se va la luz, usted puede seguir utilizando. Entonces, esa es la diferencia entre corriente directa,
corriente alterna y cuáles utilizan esos elementos. Vamos a ver una vez que tenemos ya eso de que los aparatos utilizan cierta corriente, cierta magnitud, vamos a ver ahorita esas magnitudes que están presentes en nuestro diario vivir, magnitudes eléctricas. Aquí tengo una placa y aquí tengo otra placa. Si ustedes ven tras de la refrigeradora, va a haber una plaquita y aquí quiero que ustedes observen los siguientes datos. Voy a señalar aquí, mire. Aquí acabo de señalar 127 y está la B. Y aquí acabo de señalar 1,5 y está la letra A. ¿Qué significa la B y qué significa la A que nosotros estamos utilizando en nuestro diario vivir, en nuestros equipos de cocina? Los que tienen herramientas de trabajo van a encontrar estas placas y aquí está esos valores. Mire, aquí en la ducha eléctrica, si bien es cierto, aquí está la placa media borrosa que le puse a un lado. Aquí dice tensión y asimismo está 220 la B, corriente, y bueno, aquí ya lo acabo de decir, está 30A. 127 voltios Ya, y correcto. 1,5 amperios. Correcto, esa es la corriente y el voltaje a los cuales funciona en este caso esta refrigeradora marca Mave. Aquí tengo una ducha, pero mire, el voltaje ya no es 120, es 220. Y mire la corriente, 30 amperios, comparado con 1,5 amperios. Entonces, estas magnitudes que vamos a ver a continuación se llaman, la primera, intensidad de corriente eléctrica, que se lo simboliza con la letra I. Y esta es la cantidad de carga que atraviesa la sección del conductor en un segundo. El momento que usted conecta la refrigeradora, conecta la ducha, comienza a circular cargas. Esa circulación de carga se llama corriente eléctrica y se lo mide en amperios. Entonces, si yo veo aquí 1,5 amperios, significa que esta refrigeradora utiliza esta corriente, comparado con la ducha. La corriente en una ducha eléctrica es aproximadamente, dependiendo de la ducha, en este caso, 30 amperios. Es por eso que incluso en la ducha me dan el tipo de conductor que yo debo conectar. Dice aquí 10 AWG. Entonces eso es lo que tiene que ver con la corriente. ¿Qué carga estoy utilizando para, en este caso, para que funcione? Imagínese entonces, ¿por qué la ducha cuando usted comienza a utilizar todos los días y bastante, el consumo de energía eléctrica al mes le va a llegar bastante? Porque hay un consumo más alto. La plancha es lo mismo, un equipo, por ejemplo, un motor, también pasa lo mismo. Una cocina eléctrica, las corrientes que comienzan a utilizarse ahí es altas. Y es por eso que luego, al final del mes, vienen unas facturas de la empresa eléctrica altas. Entonces, esta es la primera magnitud, intensidad de corriente eléctrica. La otra magnitud que también está presente en estas plaquitas es el voltaje, en otro lado también llamado tensión, o también se le llama diferencia de potencial y se lo representa con la letra V. Pues mire, aquí dice tensión 220 voltios. Entonces, su medidor para que pueda utilizar este voltaje debe ser de 220 voltios. Y si quiere utilizar esta refrigeradora, debe ser de 120 voltios o 110 voltios. Entonces, ¿qué es el voltaje? Es la energía por unidad de carga que proporciona una pila, una batería o la fuente de alimentación, en este caso, el medidor de luz, que ahí está haciendo una transformación de alta tensión a baja tensión. Y es lo que nosotros utilizamos en nuestras casas. Se mide en voltios. Ahora, tengo un voltaje que me proporciona energía. Tengo una corriente que comienza a circular por los cables. Cada uno de estos elementos, la refrigeradora o la ducha, se llaman cargas. ¿Pero por qué se llaman cargas? Porque tiene una resistencia. Esta resistencia, como dice aquí, se lo representa con la letra R, es la que indica la oposición que presenta los conductores al paso de corriente. Entonces, aquí hay dentro de la ducha una resistencia que se comienza a calentar. La energía eléctrica se convierte en este caso en energía calórica.
y es por eso que calienta el agua. Mientras que en la refrigeradora hay un conjunto de circuitos, hay un motorcito, donde que esa es la carga y comienza a consumir y a dar funcionamiento para que el refrigerante comience a circular y a enfriar las cosas. Ese aparatito que está internamente consumiendo esa energía se llama resistencia. Y la resistencia se lo mide en ohmios, la letra omega. A diferencia de los materiales aislantes que presentan una resistencia muy alta, prácticamente no circula la corriente y por eso se llaman materiales aislantes, porque no permite el paso de los electrones. Entonces la carga viene a ser lo que consume dentro de nuestros hogares energía. Los focos, las planchas, todo lo que conectamos a los tomacorrientes o está en los cables conectados, consume energía debido a esto, a la resistencia eléctrica, a la carga. Entonces, estas tres son las magnitudes eléctricas que nosotros manejamos dentro de nuestros hogares. Y usted ahora ya sabe cada uno de los significados. Los que vean las placas, a los que manejan motores, manejan equipos, saben de estos voltajes. Pero ahora usted también puede saber en su hogar tranquilamente estos datos. ¿Qué significa 120 voltios? Si puedo o no puedo utilizar ese electrodoméstico dentro de mi hogar, porque usted tiene que saber qué tipo de medidor está conectado, si es un monofásico, un bifásico, un trifásico, dependiendo de la utilidad que usted le dé en su hogar, tendrá estos voltajes. Estas son las tres magnitudes que ahora vamos a manejar dentro de una ley que se llama la ley de Ohm. Relaciona estas tres magnitudes. Así que no olvidarnos cada una de ellas y su simbología y su unidad. ¿De acuerdo? Entonces comencemos y conozcamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa directamente proporcional? A más voltaje, yo puedo tener mayor corriente. Tomen en cuenta como que fuera la circulación de agua. Si hay más potencia en su medidor de agua, habrá más circulación de agua por las tuberías. Igualito. En los alambres viene a ser la tubería y lo que circula en los alambres viene a ser corriente, similar a lo que circula en una tubería de agua. ¿Y cuándo pasa eso? ¿Cuándo comienza a circular? Cuando usted abre una llave. Entonces aquí cuando yo coloco un electrodoméstico, comienza a circular, o prendo ese electrodoméstico, comienza a circular la corriente. ¿Ya? Entonces, conozcamos a esta fórmula y vamos a ayudarnos de este triángulo para que usted se aprenda las fórmulas más rápido. Vamos a colocar un triángulo donde que el voltaje vamos a colocarlo encima y la corriente y resistencia vamos a ponerlo abajo, tal como está en el gráfico, para que usted se acuerde. Siempre el voltaje arriba y no importa si primero va la resistencia y luego va la corriente, o la corriente y la resistencia. ¿Cómo hago las fórmulas? De la siguiente manera. Si yo quiero saber la intensidad, mire qué está pasando con el voltaje y la corriente. Voltaje sobre resistencia. Entonces, la primera fórmula, mire, corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Y aquí está, si yo quiero corriente, voltaje sobre resistencia. Ahora, ¿qué tal si yo quiero voltaje? Mire, voltaje está arriba. ¿Y qué está pasando con la corriente y la resistencia? ¿Están dividiendo o multiplicándose? Multiplicando. Multiplicándose, entonces, correcto. La fórmula para calcular el voltaje ha sido corriente por resistencia. ¿Y qué tal si ahora quiero la resistencia? ¿Qué está pasando con el voltaje y la corriente? Dividiendo. Está dividiendo en ese mismo orden. Entonces, si yo quiero resistencia, será voltaje sobre la intensidad de corriente o corriente. Y esas son las tres fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Y nuevamente aquí repito, la I significa intensidad de corriente o simplemente corriente y se mide en amperios. El voltaje, la V es voltaje y se mide en voltios. Y la resistencia es la R y se mide en ohmios.
y se lo representa simbólicamente con la letra omega. Una vez que hemos conocido esta ley, ahora sí hagamos los ejercicios. Me parece que en la tarea está puesto 3 ejercicios que usted tiene que realizar. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a colocar aquí mi triangulito para saber qué me están pidiendo y en base a eso saber qué fórmula voy a utilizar. Y el ejercicio 1 dice, ¿con qué intensidad circula una corriente en una ducha eléctrica de 9 ohmios de resistencia si el voltaje es 110 voltios? Entonces necesito sacar los datos. Ya, el momento que me dice aquí, aquí está la pregunta, ¿con qué intensidad circula una corriente? ¿Cuál será mi incógnita? Intensidad. Ya, la intensidad, entonces la I es lo que voy a buscar. Esta es mi incógnita. Mire, aquí dice 9 ohmios de resistencia. A veces me va a decir la palabra resistencia o solo me va a decir 9 ohmios. Entonces resistencia es la R. Y esto vale 9 ohmios con la letra omega. Y aquí me dice clarito, voltaje de 110 voltios. Entonces la B vale 110 voltios. Como me pide la intensidad, entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Si me pide intensidad, según el triangulito, intensidad es igual a ¿qué? R, No, voltios dividido Voltios entre sobre resistencia. resistencia. Correcto. El voltaje está arriba, la resistencia está abajo, entonces voltaje sobre resistencia. Así se utiliza este triangulito. Para que, o sea, usted se aprende este triangulito donde que voltaje va arriba y no importa si aquí está la I, acá la R, o primero está la R o está la I, no importa. El asunto es que el voltaje debe estar arriba y usted ya tiene las 3 fórmulas. Solo tiene que saber qué está pidiendo. En este caso la I, y cómo queda el voltaje arriba, la resistencia abajo, división. Ahora sí, reemplacemos. Voltaje de 110 voltios sobre la resistencia de 9 ohmios. ¿Ya? Haga la división, por favor. ¿Cuánto me da? 12.2. Ya, 12.2. ¿Qué unidades se mide la intensidad de corriente? ¿Qué letra era? La A, W. mire. Amperio. La A, amperios. Amperio. Recordemos de eso. La intensidad es amperios, el voltaje es voltios, que es facilito, voltaje voltios, y la resistencia ohmios. Entonces, ha sido una corriente de 12,2 amperios. Amperio. ¿Ya? Eso es lo que va a consumir esta ducha eléctrica. Y es el primer ejercicio. Vamos al siguiente. El ejercicio 2 dice, un foco cuya resistencia es 130 ohmios, circula una intensidad de corriente de 0,9 amperios cuando está encendido. Determinar el voltaje aplicado a la resistencia del foco. ¿Ya? Entonces vamos a determinar asimismo los datos. Aquí el primer dato, ¿qué significa? Yo le voy a señalar y ustedes me van a decir qué es este dato. La resistencia. ¿Ya? ¿Con qué letra le simbolizo la resistencia? La R. La R es igual a 130 ¿qué? Ohmios. Ohmios, correcto. Ya listo, primer dato. Luego dice, circula una intensidad de corriente de 0,9 A. ¿Qué letra le pongo aquí? La I. A la I. La I. Y este es 0,9. ¿Qué es la A? amperio, Amperios. Listo. ¿Cuál es mi incógnita? El voltaje. el voltaje. Voltaje es la incógnita. Y ahora sí. Veamos mi triángulo. ¿Cuál es la fórmula? Voltaje Voltaje igual menos R, Intensidad por resistencia. I por R. Como las dos Por están resistencia. al mismo nivel, es I por R. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos ya la fórmula, reemplacemos los datos. Una corriente de 0,9 amperios por una resistencia de 130 ohmios. Multiplique, por favor, esos dos valores. 117 voltios. Ya, 117 voltios.
Correcto. Y ese sería el voltaje que consume o que necesita este foco con esta resistencia. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos. Siguiente dice, ¿qué resistencia tiene un horno eléctrico de 120 voltios que consume una corriente de 10 amperios? Mm. ¿Ya? Entonces, datos nuevamente. ¿Ya? Incógnita. ¿Cuál ha sido? Incógnita la resistencia. Ya. La R viene a ser mi incógnita. Ya. ¿Ya? ¿Qué otro dato me da? De ahí vienen los voltios. Ya, mire, aquí ya no me dijo voltaje, simplemente dice qué resistencia tiene un horno eléctrico de 110V. ¿Y este 110V qué significa? El voltaje. Voltaje. Voltios. Entonces la V es igual a 110 voltios. Pueda que me digan voltaje o simplemente me den el valor, pero si yo ya le veo aquí la V, significa voltaje. ¿Qué consume aquí? Así me dice. No me dijo ahora intensidad de corriente, ahora me dice solamente corriente. Corriente de 10A. Entonces, eso es la I. Que es 10. ¿Qué era la A? Amperios. Amperios. Listo, ahora sí. Amperios. La R, mire, aquí está la R. La verde. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Cómo está la B y la I? Voltios dividido a... de corriente. Correcto. Intensidad. Voltios o voltaje sobre corriente o sobre intensidad. Entonces, reemplacemos los datos. Voltaje, 110 voltios. Y la corriente de 10 amperios. Entonces, ¿cuál ha sido la resistencia de este horno? 11. 11. 11, 11. ¿no? 110 dividido para 10, 11. 11 ohmios. 11 ohmios, correcto. ¿Ya? Mire, esos son los 3 ejercicios que usted tiene que hacer. De esta manera está puesto. Una vez que hemos terminado con la ley de Ohm, vamos a dar un poco de teoría para que usted pueda responder también lo que es la actividad autocalificada. Y vamos a conocer ahorita lo que es un circuito eléctrico. Algunos tal vez sí lo conocen, lo han manejado, pero algunos incluso por temor no lo manejan. A veces se les hace complicado cambiar un foco. Y entonces vamos a conocer justamente qué es un circuito eléctrico básico, ¿no? Un circuito eléctrico básico está formado de la siguiente manera. Si nosotros vemos en el gráfico, vamos a ir identificando cada uno de los elementos. Primero tenemos la circulación de algo de electrones que va a salir desde el negativo y comienza a circular por este circuito. A la pila que está aquí, que da la energía, se le conoce también como generador o se le conoce como batería. Y el generador no es nada más que el dispositivo capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. Si utilizamos viento, si utilizamos agua, si utilizamos la lava, lo que sea que utilicemos para generar energía eléctrica, se lo consigue por medio de un generador. El otro elemento que tenemos aquí es el aparato eléctrico, o también llamado receptor. Y es el dispositivo capaz ahora de transformar la energía eléctrica en otra forma de energía. Si quiero escuchar música, si quiero planchar, si quiero licuar, entonces esos aparatos, cada uno de ellos se llaman receptores y transforman la energía eléctrica en la energía que necesito utilizar. Todo esto debe tener un interruptor, algo que encienda o deje pasar los electrones. Entonces, este mecanismo lo que hace es abrir o cerrar el circuito para que pase la corriente. Cuando usted enciende un foquito, tiene los interruptores. Cuando usted enciende la licuadora, tiene una perilla. Si usted conecta la refrigeradora, ahí tiene niveles. Entonces, eso viene a ser el interruptor, el que me permite dar paso o cortar la energía. En el medidor está también un interruptor, donde que si usted alza ese interruptor, pasa o no la energía a todo su hogar.
Y evidentemente aquí todo esto yo necesito de un conductor, que son los cables que están unidos. Y son los conductores, no son nada más que los hilos metálicos que unen el circuito y permiten esa circulación de corriente. Aquí va a depender de para qué estoy utilizando. Si son focos, será un cable más delgado. Si son los tomacorrientes, será otro cable más grueso. Si es una cocina eléctrica o una ducha, será otro tipo de cable, dependiendo de lo que usted va a utilizar. Dependiendo de la carga, usted pondrá, en este caso, el cable. Entonces es un circuito básico. Una vez que conocemos este circuito básico, también es bueno conocer la simbología que vamos a encontrarnos a veces en los tableros, en los, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Los planos de la construcción de la casa. Entonces, debemos saber qué componentes y su símbolo. Mira, aquí está cómo sería así gráficamente un circuito. Aquí está un foquito, aquí está una batería y aquí está el interruptor. Y mire, acá abajo está una simbología. Es lo que vamos a ver ahorita, lo básico. Entonces, si yo quiero saber cuándo es un generador de corriente continua, usted va a encontrar este símbolo. Cuando usted vea este símbolo, significa que es corriente continua. Ya sabemos lo que es corriente continua. Una pila, una batería. Pero si yo quiero un generador de corriente alterna o el medidor de luz, está aquí. De esta manera significa corriente alterna. A los receptores, cualquiera que sea lo que yo le conecte, va a estar un círculo con una cruz. Al interruptor, si yo quiero representarle como abierto, son dos puntitos y una liñita. Abierto es así, para arriba la línea. O si yo quiero, puede estar cerrado. Cuando usted vea el plano de una casa o un tablero, va a encontrar estos símbolos. Y evidentemente el conductor, una línea. Eso es lo básico que usted debe conocer. ¿De acuerdo? Vamos a explicar un poquito lo que usted tiene que hacer, porque hasta ahora sigo viendo que solo mandan los ejercicios y no mandan el resto. La actividad formativa 3 está constituida de 3 problemas. Como usted puede ver, son 3 similares a lo que acabamos de hacer. Aquí uno que pide la intensidad, otro pide el voltaje y otro pide la resistencia. Entonces ya sabemos cómo hacer. Y la siguiente parte es lo del experimento. ¿Qué tienen que hacer el electroimán casero? Algunos ya lo harían, otros los van a hacer. Eso ya expliqué en la anterior clase. Y lo que tienen que hacer aquí es pegar el link de YouTube. Aquí usted va a colocar eso. Les recomiendo, por favor, si va a escribir a mano, escribir y diferenciar mayúsculas y minúsculas del link. Otra, si usted tiene privado, no lo haga privado al enlace, hágalo que sea público para yo poder ver. A veces no lo puedo observar porque ponen un enlace privado. Entonces aquí van a pegar, por favor, eso de link para poder calificar. El video no es tan largo, usted va a decir el tema, electroimán casero, va a indicar los materiales. Aquí está la batería, aquí está el cable, aquí está el clavo o tornillo y aquí están los clavitos pequeños o clips. Y luego comienza a explicar que en el clavo o el tornillo comienza a envolver el cable. Y luego en los extremos que quedan, va a quedar 2 extremos, le va a colocar la batería. Y una vez que coloca la batería, va a ver si funciona o no funciona, apegando o acercando a unos clips o clavos pequeñitos y deben atraerse. Y eso es lo que tiene que decir en el video. Y eso le pone aquí y vale 5 puntitos. Esa sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Por favor, aquí dice qué atrae un imán y qué no atrae un imán. Ustedes ya saben las respuestas. Pero por favor, yo no quiero que coloquen así.
Si usted coloca así, le va a dar un error. Porque estos circulitos que está aquí, a un ladito, en este caso en la parte izquierda superior, esto debe quedar en el centro. Entonces usted coloque de esta manera. No importa si está en orden o desorden o uno encima de otro, no importa, pero que esté en el espacio en blanco. Yo he visto que algunos compañeros comienzan a poner así, como que ordenando arriba. O sea, claro, la estética, comienzan a utilizar así o comienzan a poner acá a los filos, les va a dar error. Porque este circulito está fuera del área. Entonces usted coloque de esta manera. Así, son 3, 3. No sé si estoy colocando los verdaderos, los falsos, pero usted tiene que colocar de esta manera. Nos despedimos para ya vernos la siguiente unidad, la unidad 4, que es otra unidad de física, ¿no? Harán el experimento. Listo, Licen. Gracias. Hasta luego, Licen. Listo, nos vemos. Muchas gracias. Se cuidan. Nos luego, Licen. podemos retirar. Sí. Hasta Gracias, luego. una buena noche. Dicen Gracias. gracias. Hasta luego, dicen Hasta gracias. luego, licenciado. Dios bendice su vida. Gracias, amén. Licen. Que tengan buena noche. Se cuidan. Otro día, licenciado, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, Licen. Hasta luego, se cuidan mucho. Hasta luego, Licen. Muchas gracias. Hasta luego.